Al cerrar los ojos, muchas personas perciben luces fluctuantes, patrones geométricos sutiles o destellos de color en la oscuridad. Jesús habló específicamente de este fenómeno. No lo describió como una fantasía de la mente, ni como una aparición sobrenatural, sino como el resultado natural de retirar la atención del mundo físico. Para él, estas luces no eran visiones místicas, sino la evidencia tangible de que la conciencia había comenzado a observarse a sí misma. Esta enseñanza fue ignorada porque no requería templos ni rituales. Lo que escucharás ahora es la explicación exacta de Jesús sobre este estado y su función real. Si valoras este refugio de historia y silencio, te invito a suscribirte para continuar el viaje. Ahora, respira profundo. Cuando tus párpados descienden y bloquean la entrada del mundo exterior, la expectativa habitual es encontrar una oscuridad absoluta, un vacío negro y uniforme. Sin embargo, si prestas atención en este preciso momento, notarás que esa oscuridad no está vacía. Es un lienzo activo, poblado por una textura visual que nunca descansa. Lo que estás viendo no es simplemente la ausencia de luz solar o artificial. Estás percibiendo la actividad residual y fundamental de tu propio sistema visual. En la terminología médica moderna, a menudo nos referimos a estas manifestaciones como fosfenos o ruido visual, descargas eléctricas naturales de la retina que continúan operando incluso en reposo. Pero en el contexto de las enseñanzas del cristianismo primitivo y las tradiciones contemplativas que rodearon a los primeros siglos de nuestra era, esta luminosidad tenía un nombre y un propósito muy diferente. Para comprender lo que realmente se ve, debemos despojarnos primero de la idea de que ver requiere un objeto externo. La enseñanza antigua sugiere que la capacidad de ver es una proyección de la conciencia, no solo una recepción de imágenes. Cuando eliminas los árboles, las casas, los rostros y los colores del mundo físico, la facultad de ver no se apaga, simplemente se invierte. Lo que observas en esa pantalla oscura es la energía pura de tu propia percepción antes de convertirse en una forma reconocible. Es la arcilla antes de ser esculpida. En los textos apócrifos y en los fragmentos del Evangelio de Tomás, se hace alusión a que las imágenes son visibles para el hombre, pero la luz que hay dentro de ellas está oculta por la imagen misma. Al cerrar los ojos, la imagen del mundo se disuelve, y lo que queda es ese residuo luminoso, la materia prima de la experiencia. Es fundamental distinguir esto de la alucinación. Una alucinación impone una narrativa. Te muestra algo que pretende ser real, pero no lo es. Lo que ves al cerrar los ojos, esas manchas de índigo, violeta o dorado pálido que flotan y se transforman, no intenta engañarte. No tiene forma definida porque no pertenece al mundo de las formas rígidas. Es una corriente. Estás observando la vibración de tu propio organismo vivo. En la quietud de la noche, o en el momento previo al sueño, esta nieve visual o estática biológica se vuelve el objeto de meditación más inmediato y accesible. No es un defecto de la vista, ni es producto del cansancio ocular, aunque la presión física puede intensificarlo. Es la presencia basal de la vida en el cuerpo, manifestándose como luz. La razón por la que esto se considera una puerta de entrada en la práctica contemplativa es precisamente por su neutralidad. Esta luz no te pide nada. No te cuenta una historia sobre tu pasado. No te preocupa por el futuro. Y no tiene contenido emocional por sí misma. Es simplemente ser, en su forma visual más primitiva. Al enfocar la atención en estas formas cambiantes, la mente racional, que siempre busca etiquetas y definiciones, comienza a quedarse sin combustible. No puede analizar una mancha de color
que cambia de forma cada segundo. Al no poder analizarla, la mente pensante se aburre y cede el paso a una conciencia más silenciosa, más amplia. Históricamente, se entendía que este fenómeno era la primera capa de la cámara nupcial, o el santuario interior. Antes de llegar al silencio profundo, uno debía atravesar el velo de los sentidos. Este velo no es una cortina física, sino esta capa de actividad sensorial interna. Al observar estas luces sin juzgarlas, sin buscar rostros en ellas y sin tratar de manipularlas, el observador se sitúa en un punto de equilibrio perfecto. Deja de ser un participante en el drama del mundo y se convierte en un testigo silencioso de su propia vitalidad. La luz interna, por lo tanto, es la frontera. Es el punto exacto donde la biología se encuentra con el espíritu. No es imaginación, porque tú no la estás creando voluntariamente. Está ahí, sucediendo por su cuenta, como el latido de tu corazón o el ritmo de tu respiración. Es autónoma. Reconocer su autonomía es el primer paso para comprender que hay una vida en ti que es anterior a tus pensamientos y más profunda que tu personalidad. Al cerrar los ojos esta noche, no estás apagando la visión. Estás encendiendo la visión interna para mirar, por primera vez en el día, lo que siempre ha estado brillando detrás de las apariencias del mundo material. Estás viendo la energía de tu propia conciencia en su estado más puro y elemental. Existe una confusión fundamental que ha desviado a innumerables buscadores a lo largo de los siglos: la incapacidad de distinguir entre lo que la mente fabrica y lo que la conciencia percibe. Cuando un niño cierra los ojos y decide ver un dragón rojo volando sobre un castillo, su cerebro está construyendo activamente esa imagen. Está utilizando la memoria visual almacenada, combinando fragmentos de experiencias pasadas y proyectándolos en la pantalla de su mente mediante un esfuerzo volitivo. Eso es imaginación. Es un acto creativo, ruidoso y mentalmente agotador. La imaginación requiere que tú seas el arquitecto, el constructor y el proyector. Si dejas de esforzarte por imaginar el dragón desaparece. Su existencia depende enteramente de tu voluntad constante. El fenómeno al que se refería Jesús, y que se encuentra documentado en la tradición contemplativa, es radicalmente opuesto. La visión interna de la que hablamos no requiere tu permiso para existir. Cuando cierras los ojos y te relajas profundamente, no decides ver un destello azul o un patrón geométrico que pulsa. Simplemente aparece. Surge desde un fondo desconocido y se despliega ante tu atención sin que hayas movido un solo dedo mental para crearlo. Esta es la diferencia crítica. La imaginación es activa y agotadora. La visión interna es receptiva y descansada. Una es algo que haces, la otra es algo que presencias. Entender esta distinción es vital, porque el camino hacia el reposo interior no puede construirse a través del esfuerzo de la imaginación. Muchos intentan meditar visualizando escenas pacíficas, una playa, un bosque, una luz blanca, y, aunque esto puede inducir una relajación temporal, sigue siendo una actividad mental. Mantiene al cerebro trabajando, procesando y construyendo. Por el contrario, observar las luces que surgen espontáneamente al cerrar los ojos es un acto de rendición. No estás pidiendo que aparezca nada en particular. No estás forzando una imagen sagrada ni un símbolo místico. Estás adoptando una postura de humildad perceptiva, aceptando cualquier forma, color o movimiento que la inteligencia de tu propio organismo decida presentarte en ese momento. En los textos gnósticos se hace una clara separación entre las imágenes de la mentira, que son las fantasías que nos contamos a nosotros mismos sobre quiénes somos y qué queremos, y las imágenes de la verdad,
que son fenómenos directos, no filtrados por el deseo humano. La imaginación suele estar teñida de emoción. Imaginamos lo que deseamos o lo que tememos. La visión de la luz interna, en cambio, es extrañamente impersonal. A menudo, las formas que ves no tienen ningún significado emocional aparente. Son abstractas, frías, matemáticas o fluidas. Esta falta de contenido emocional es precisamente lo que prueba su autenticidad. No son proyecciones de tus traumas o tus anhelos. Son hechos energéticos ocurriendo en tiempo real dentro de tu estructura nerviosa. Si observas con atención, notarás que la imaginación tiene una textura plana y a menudo se siente localizada en la parte frontal de la frente, como un pensamiento visual. El fenómeno de la luz interna, por otro lado, a menudo posee una profundidad tridimensional sorprendente. Las luces pueden parecer venir desde muy lejos, acercándose y alejándose, o pueden dar la sensación de que tú te mueves a través de ellas, como en un túnel. Esta cualidad espacial es algo que la imaginación simple difícilmente puede replicar con tal nivel de viveza y espontaneidad. La imaginación se siente como una pintura. La visión interna se siente como un entorno. Jesús enseñaba a sus discípulos más cercanos a no confiar en las construcciones de su propia mente, que es engañosa y cambiante. La invitación era a confiar en lo que es dado, en lo que es revelado. Al cerrar los ojos, si te encuentras esforzándote por ver algo, detente. Ese esfuerzo es la barrera. La verdadera experiencia comienza cuando renuncias al control. Si solo ves oscuridad, observa la oscuridad. Si ves estática gris, observa la estática gris. Tarde o temprano, sin que tú lo provoques, esa estática comenzará a organizarse, a brillar, a moverse. En ese momento, sabrás que has cruzado la línea. Ya no estás imaginando, estás viendo. Estás entrando en un territorio donde tu mente personal ya no es la que dicta las reglas, permitiendo que una realidad más profunda y sutil tome el mando de la experiencia. Durante cada segundo de tu vida, despierta. Tu energía fluye como un río torrentoso en una sola dirección, hacia afuera. Desde el momento en que abres los ojos por la mañana, tus sentidos actúan como potentes aspiradoras de datos. Tu vista escanea el entorno, tus oídos decodifican sonidos, tu piel registra temperaturas y texturas. Toda tu fuerza vital se proyecta violentamente hacia el exterior para interactuar con el mundo material, resolver problemas, evitar peligros y buscar placer. Eres en esencia una máquina de proyección constante. Esta extroversión perpetua es necesaria para la supervivencia biológica, pero tiene un costo inmenso. Te vacía. Te deja con la sensación de estar disperso, fragmentado, fuera de ti mismo. Lo que Jesús y los maestros de la tradición interior proponían no era un rechazo del mundo, sino una inversión necesaria del flujo. Al cerrar los ojos de manera consciente, no solo para dormir, sino para ver hacia adentro, interrumpes ese drenaje masivo de energía. Es como cerrar las compuertas de una represa. El río que fluía hacia el valle se detiene, pero el agua no desaparece, se acumula. La energía psíquica que normalmente gastarías en analizar el rostro de una persona o en leer un letrero en la calle, de repente no tiene a dónde ir. Choca contra la barrera de tus párpados cerrados y rebota hacia su origen, hacia ti. Este retorno es lo que genera la luminosidad. La luz que ves no viene de fuera. Es tu propia atención reflejada sobre sí misma. Imagina un faro de alta potencia en la noche. Si apunta al océano, ves el agua iluminada. Si colocas un espejo frente al faro, la luz regresa cegadora hacia la fuente. Cuando cierras los ojos y mantienes la atención alerta, te conviertes en ese espejo. La luz que percibes es, literalmente,
la fricción de tu propia conciencia regresando a casa. Es la energía visual que, al no encontrar objetos externos para consumir, comienza a consumirse y revelarse a sí misma. Este proceso de retorno fue descrito en los textos antiguos con la palabra griega metanoia, que a menudo se traduce erróneamente como arrepentimiento moral. Sin embargo, en su raíz etimológica y mística, metanoia significa cambio de mente o giro de la dirección de la mente. No se trata de sentirse culpable por los pecados, sino de girar la atención 180 grados. Es el acto mecánico y espiritual de retirar los sentidos del mundo periférico y centrarlos en el eje interior. Jesús decía, si tu ojo es único o está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Esta unicidad del ojo se refiere a la unificación de la atención. Cuando la atención no está dividida entre 1000 objetos externos, se vuelve un rayo láser coherente que ilumina el espacio interior. Al practicar este cierre de los sentidos, puedes sentir físicamente el cambio de dirección. A menudo se manifiesta como una presión suave en el entrecejo o una sensación de densidad en la cabeza. No es dolor, es presencia. Es la sensación de que hay alguien en casa. Habitualmente vivimos tan volcados hacia afuera que nuestro cuerpo interior se siente como una casa vacía, con las luces encendidas pero sin habitantes. Al revertir el flujo, vuelves a ocupar tu propio espacio. La ansiedad, que es fundamentalmente una preocupación por eventos externos futuros, pierde su fuente de alimentación. No puedes estar ansioso por el futuro cuando toda tu energía está ocupada observando el fenómeno presente de luz y color que ocurre detrás de tus ojos. Este retorno a la fuente es el secreto del descanso verdadero. El sueño normal a menudo no descansa porque, incluso dormidos, nuestra mente sigue proyectando sueños, que son otra forma de extroversión, una simulación del mundo externo. Pero el estado de observación consciente de la oscuridad luminosa es un estado de no proyección. Es un ayuno sensorial. Al privar a la mente de nuevos estímulos externos y obligarla a alimentarse de su propia sustancia, se produce una purificación automática. La energía que estaba atrapada en las preocupaciones del día se libera y se reintegra a tu núcleo vital. Por eso, ver estas luces no es solo una curiosidad óptica. Es la confirmación visual de que has logrado detener la hemorragia de tu atención. Es la señal de que has dejado de ser un satélite que gira alrededor del mundo y has comenzado a recordar que tú eres el centro de gravedad de tu propia experiencia. La luz es la prueba de que has vuelto a casa. Antes de que aprendieras tu primera palabra, antes de que supieras decir yo, mamá o mundo, tu experiencia de la vida era puramente sensorial y energética. Vivías en un estado de inmediatez absoluta, donde la luz, el sonido y la sensación no tenían nombres. No veías una lámpara, veías un estallido de brillo. No sentías frío, sentías una contracción intensa en la piel. Con el desarrollo del lenguaje, construimos una capa de etiquetas sobre la realidad. Aprendimos a traducir la experiencia bruta en símbolos verbales. Esta herramienta es útil para la comunicación, pero actúa como un filtro grueso que nos separa de la esencia vibrante de la vida. Nos acostumbramos a vivir en el menú, no en la comida. El fenómeno de la luz interna al cerrar los ojos nos devuelve, aunque sea por instantes, a ese estado primordial de conciencia preverbal. Lo que observas en la oscuridad de tus párpados no tiene nombre. No es un objeto del catálogo del mundo. No puedes señalarlo y decir, eso es una silla, o eso es un coche. Es forma pura, color puro, movimiento puro. Al observar estas manifestaciones abstractas, el centro de procesamiento del lenguaje en tu cerebro, el área de Broca y Wernicke, se enfrenta a un dilema.
No tiene palabras para describir lo que está pasando. Intenta etiquetarlo. Es una mancha, es un círculo, pero la forma cambia antes de que la etiqueta se adhiera. Esta incapacidad del lenguaje para capturar la experiencia es precisamente su poder. Al no poder nombrar lo que ves, la mente parlanchina, esa voz constante en tu cabeza que narra tu vida sin pausa, empieza a tartamudear y finalmente se calla. Se produce un cortocircuito benigno en el mecanismo del pensamiento discursivo. Te ves obligado a sentir la visión en lugar de pensar sobre ella. Jesús, en el Evangelio de Tomás, habla de convertirse en niños para entrar en el reino. Esta no es una invitación a la inmadurez o la ignorancia infantil, sino una instrucción técnica precisa. Regresar al estado de percepción directa anterior a la tiranía del lenguaje y el juicio. El niño ve el mundo tal como es, sin la superposición de conceptos aprendidos. En este estado preverbal, la conciencia se experimenta a sí misma como vibración. Las antiguas tradiciones místicas sugieren que el universo no está hecho de átomos duros, sino de sonido y luz, de verbo y resplandor. Cuando el ruido de tus propias palabras internas se apaga, lo que queda es ese zumbido de fondo, esa luminosidad inherente. Estás tocando la estructura básica de la realidad antes de que la mente la corte en pedazos digeribles. Es un retorno al verbo original, que no es una palabra humana, sino la potencia vibratoria que sustenta la existencia. Para la persona moderna, adicta al análisis y a la categorización, este silencio conceptual puede ser aterrador al principio. Estamos tan identificados con nuestro diálogo interno que cuando éste se detiene frente a la inmensidad de la luz interna, sentimos que desaparecemos. Pero esa desaparición es solo la muerte del ego superficial, del pequeño yo, hecho de palabras y opiniones. Lo que emerge en ese silencio es una presencia mucho más vasta, una inteligencia que no necesita hablar para saber que existe. Al observar la luz interna, estás practicando el arte de existir sin definirte. No eres el contable, la madre, el exitoso o el fracasado. Eres simplemente el testigo de un despliegue de energía. En ese espacio, los problemas que parecían insolubles a menudo se disuelven, no porque hayas encontrado una solución lógica, sino porque la estructura verbal que los sostenía se ha desmoronado. El problema estaba hecho de palabras. Al entrar en la zona preverbal, el problema pierde su sustancia. Este es el verdadero descanso en el espíritu. No es una emoción religiosa exaltada. Es el alivio profundo de dejar caer la pesada armadura del lenguaje. Es permitir que la conciencia flote libremente en su propio océano de luz, sin tener que explicar, justificar o nombrar nada de lo que sucede. Es volver al origen, al punto cero, donde la vida es fresca, misteriosa y completamente nueva, tal como era antes de que aprendieras a hablar. A menudo, las enseñanzas espirituales se interpretan como algo etéreo, desconectado de la carne y el hueso. Sin embargo, si analizamos las descripciones de las experiencias interiores con una lente moderna, descubrimos que los antiguos místicos eran, a su manera, biohackers primitivos. Entendían que el cuerpo no es un obstáculo para la experiencia espiritual, sino el instrumento necesario para ella. Cuando Jesús hablaba de la luz del cuerpo, o cuando los textos gnósticos mencionaban la transformación de la materia, apuntaban a una verdad fisiológica. La experiencia de la luz interna ocurre en el hardware biológico. El sistema nervioso humano es, en esencia, una red eléctrica de una complejidad inimaginable. Miles de millones de neuronas transmiten señales mediante impulsos electroquímicos a cada instante. Esta actividad genera un campo. No es metafísica, es física.
Cuando cierras los ojos y eliminas la interferencia de la luz externa, lo que empiezas a percibir es la actividad basal de tu propio cableado visual y cerebral. La retina, el nervio óptico y la corteza visual no se apagan en la oscuridad. Entran en un estado de reposo activo, generando descargas espontáneas. Desde la perspectiva de la neurociencia, estos patrones luminosos se llaman fosfenos. Son la traducción visual de la energía eléctrica de tu cerebro. Pero reducir esto a solo chispas neuronales es perder la maravilla del fenómeno. Lo que esto significa es que tu cuerpo es bioluminiscente internamente. Tienes la capacidad de presenciar tu propia vida eléctrica. El sistema nervioso actúa como una pantalla de cine. Normalmente, esta pantalla está proyectando la película del mundo exterior. Pero cuando la sala se oscurece, al cerrar los ojos, la pantalla no desaparece, se ilumina con la luz del proyector mismo. Esta comprensión cambia radicalmente la relación con tu cuerpo. Ya no es solo un vehículo de transporte o una fuente de dolor y placer. Se convierte en un laboratorio de conciencia. La pantalla oscura frente a tus ojos es el monitor donde puedes leer el estado de tu sistema. Si estás estresado, agitado o tomaste demasiados estimulantes, la pantalla visual interna será caótica, rápida, con destellos agudos y desordenados. Si estás profundamente relajado, en un estado de coherencia cardíaca y mental, la luz tiende a estabilizarse, a volverse más suave, pulsante y rítmica, a menudo adquiriendo tonos de azul profundo o violeta. Los antiguos no tenían electroencefalogramas para medir las ondas cerebrales, pero tenían esta pantalla interna. Sabían leerla. Entendían que estabilizar la imagen interna requería estabilizar la respiración y las emociones. Jesús advirtió sobre la limpieza del vaso por dentro. Si el interior está turbio, la percepción será turbia. Si el sistema nervioso está sobrecargado de toxinas, estrés y ruido, la luz interna será fragmentada. La práctica de observar esta pantalla es, por tanto, una forma de biofeedback natural. Te permite ver, en tiempo real, cuán ruidosa o silenciosa está tu mente. Al entender el sistema nervioso como un receptor y transmisor de luz, empezamos a comprender por qué ciertas posturas, la quietud física y el control de la respiración eran tan importantes en las tradiciones antiguas. No eran rituales vacíos, eran métodos para calibrar el instrumento. Para ver la señal clara, la antena debe estar quieta. Si te mueves, si te agitas, la imagen se rompe. La inmovilidad del cuerpo permite que el sistema nervioso se asiente, reduciendo el ruido de fondo de la propiocepción, la sensación del cuerpo en el espacio, y permitiendo que la señal visual interna brille con más fuerza. No estás imaginando ángeles ni dimensiones astrales necesariamente. Estás viendo la interfaz de tu propia conciencia montada sobre una estructura de carbono y electricidad. Es el punto de encuentro donde lo invisible, la conciencia, se hace visible a través de lo biológico. Al observar esas luces, estás viendo la vida misma corriendo por tus venas y nervios. Es la zarza ardiente que no se consume, el fuego de la vida que arde dentro de cada célula, visible solo cuando tienes el valor de cerrar los ojos al mundo y mirar la pantalla de tu propia carne. Si bien el fenómeno de la luz interna está siempre presente como un murmullo de fondo, su volumen visual no es constante. Hay momentos específicos en los que el velo entre la vigilia ordinaria y esta percepción sutil se vuelve extraordinariamente delgado. El momento de mayor claridad, el santo de los santos, temporal para esta experiencia, es la frontera precisa entre la vigilia y el sueño, conocida técnicamente como el estado hipnagógico. Imagina que tu conciencia es una casa con dos habitaciones. Una es la habitación del día, brillante, lógica
y llena de objetos sólidos. La otra es la habitación del sueño, oscura, irracional y fluida. Entre ambas hay un pasillo. La mayoría de nosotros corremos por ese pasillo cada noche. Nos lanzamos desde el pensamiento activo del día directamente al olvido inconsciente del sueño. Pasamos por la zona de transición a toda velocidad, perdiéndonos el espectáculo. Pero es en ese pasillo, en ese umbral liminal, donde las luces se manifiestan con una nitidez y belleza sobrecogedoras. Cuando te acuestas y el cuerpo comienza a pesar, las ondas cerebrales descienden de beta, actividad rápida, a alfa, relajación, y luego rozan teta, ensoñación profunda. Es aquí, justo antes de que la narrativa del sueño te rapte, cuando la pantalla interna se enciende con viveza. Las manchas grises y borrosas que veías al principio de la relajación comienzan a cobrar color y definición. Pueden formarse túneles vórtices, paisajes geométricos fractales o pulsaciones de luz que parecen sincronizarse con una música silenciosa. Jesús instaba a sus discípulos a velar. Velad y orad, decía. Esta vigilancia no se refería simplemente a no quedarse dormido físicamente mientras él oraba en el huerto, sino a una instrucción mucho más profunda sobre el mantenimiento de la conciencia en el umbral del sueño. Velar es mantener una chispa de lucidez mientras el cuerpo se apaga. Es habitar conscientemente el estado hipnagógico. Es quedarse en el pasillo, observando las luces, sin retroceder al día, pensando en problemas, ni avanzar prematuramente a la inconsciencia, dormirse totalmente. En este estado fronterizo, la rigidez del ego se disuelve. Las barreras críticas de la mente lógica bajan la guardia, permitiendo que información del subconsciente y de la supraconsciencia burbujee hacia la superficie en forma visual. Muchos inventores, artistas y místicos han utilizado este estado específico para recibir sus mayores inspiraciones. Edison y Dalí usaban trucos para despertarse justo en este momento y capturar las visiones que surgían. Pero el objetivo espiritual no es obtener ideas, sino estabilizarse en la luz. A menudo, la claridad aparece también en momentos de agotamiento físico extremo o después de periodos prolongados de ayuno o aislamiento sensorial. Cuando la maquinaria del cuerpo está cansada de procesar el mundo, la barrera se adelgaza. Sin embargo, el acceso más seguro y sostenible es el momento nocturno diario. Es una cita programada con tu propia profundidad que ocurre cada 24 horas. El problema es que, en cuanto notamos estas luces brillantes o imágenes hipnagógicas nítidas, nuestra reacción habitual es sobresaltarnos. «Oh, estoy viendo algo», piensa la mente, y ese pensamiento brusco nos despierta de nuevo, devolviéndonos a la vigilia y disipando la visión. O por el contrario, nos dejamos llevar por la imagen pasivamente y caemos en el sueño. El arte, la puerta estrecha de la que hablaba la tradición, consiste en caminar por el filo de la navaja, relajado como si durmieras, atento como si estuvieras de guardia. Es en este equilibrio precario donde la luz deja de ser mero ruido visual y se convierte en una experiencia inmersiva. Las formas ya no están allá enfrente en la pantalla de los párpados, te envuelven, sientes que flotas en ellas. Es el momento en que la conciencia se desprende de las coordenadas físicas. Si logras mantenerte ahí, observando sin agarrar, descubres que la entrada al reino interior no está en un lugar geográfico, sino en una frecuencia específica de tu propia mente, accesible cada noche justo antes de que el mundo desaparezca. Aquí es donde la mayoría de los buscadores tropieza y cae. En el momento en que la luz interna se manifiesta, la mente humana, entrenada durante milenios para la supervivencia y el análisis,
Siente una necesidad compulsiva de hacer algo con ella. Quiere clasificarla, entenderla y, sobre todo, asignarle un significado. Si aparece una luz violeta, el ego espiritual se apresura a pensar: debe ser la llama de la transmutación, soy un iniciado. Si surge una forma geométrica, se dice: es geometría sagrada, un mensaje de los ángeles. Si se vislumbra un rostro, inmediatamente se le pone el nombre de un maestro, un pariente fallecido o una figura divina. Este impulso de interpretar es el asesino de la experiencia. Es una trampa sutil del ego que intenta apropiarse de lo que es, por naturaleza, impersonal y vasto. En cuanto etiquetas la visión, esto es un ángel, reduces una experiencia viva y dinámica a un concepto muerto y estático almacenado en tu memoria. Pasas de ver la realidad a pensar en tus propias creencias. La experiencia directa termina y te quedas solo con tu orgullo espiritual o tu miedo supersticioso. Las tradiciones gnósticas y los primeros padres del desierto advertían severamente contra esto. Hablaban de los demonios del mediodía o de las ilusiones que asaltan al monje en oración. No se referían necesariamente a seres con cuernos, sino a estas proyecciones de la mente que se disfrazan de revelaciones divinas para distraer la atención. Si te quedas fascinado con las formas y los colores, si empiezas a buscar mensajes ocultos en cada destello, te conviertes en un turista espiritual. Te quedas atrapado en el fenomenalismo, persiguiendo fuegos artificiales internos, en lugar de buscar la fuente de la luz. El error radica en creer que el contenido de la visión es más importante que el hecho de ver. Lo milagroso no es que veas una luz azul o dorada. Lo milagroso es que haya conciencia capaz de ver sin ojos físicos. Cuando te obsesionas con el símbolo, pierdes la esencia. Es como mirar el dedo que señala la luna y quedarse maravillado con el dedo, olvidando por completo mirar hacia el cielo al que apunta. Jesús, en los evangelios apócrifos, a menudo redirige a sus discípulos lejos de la espectacularidad. Cuando le preguntan cuándo vendrá el reino o qué señales habrá, Él los devuelve al interior, al presente, a la simplicidad. La interpretación siempre es un acto del pasado. Interpretamos basándonos en lo que ya sabemos, en libros que leímos o en sermones que escuchamos. Pero la luz interna es algo nuevo, algo que está ocurriendo ahora. Interpretarla es tratar de meter el océano en una taza de té. Además, la interpretación abre la puerta al miedo y al engaño. Si decides que una sombra oscura es una entidad negativa, tu cuerpo reaccionará con miedo, tu corazón se acelerará y la visión se volverá, de hecho, aterradora, porque tú la has cargado con esa emoción. Si decides que una luz es Dios, puedes inflar tu ego hasta el punto de la megalomanía. La mente es una creadora de ídolos experta, capaz de convertir cualquier fenómeno sensorial en una religión personal. La instrucción correcta es la neutralidad radical. Si ves luces, bien. Si no ves luces, bien. Si las luces forman un triángulo, bien. Si se disuelven, bien. No te aferres a nada. No digas, esto significa aquello. Solo di, veo. Mantente en la posición del testigo científico, no del juez ni del profeta. Al renunciar a la interpretación, permites que la experiencia profundice por sí misma. Al no congelarla con nombres, la energía sigue fluyendo, llevándote más allá de las imágenes, hacia el silencio sin forma que reside detrás de todo espectáculo visual. La libertad no está en entender lo que ves, sino en darte cuenta de que tú eres el espacio silencioso donde todo eso está sucediendo. Una de las preguntas más inquietantes que surge al estudiar las enseñanzas profundas del cristianismo primitivo
y de las tradiciones de misterio, es la cuestión del secreto. Si esta práctica de la visión interior, de la conexión directa con la luz de la conciencia, es tan transformadora y accesible, pues solo requiere cerrar los ojos y observar. ¿Por qué no se gritó desde los tejados? ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas a las multitudes y reservaba la explicación directa solo para vosotros, sus discípulos más cercanos, en la privacidad de la casa o la montaña? La respuesta no tiene que ver con el egoísmo ni con el elitismo social, sino con una profunda comprensión de la psicología humana y una medida de protección necesaria, tanto para la enseñanza como para quienes aún no estaban preparados para recibirla. En el contexto del siglo I, y en gran medida hoy en día, la inmensa mayoría de las personas se acerca a la espiritualidad buscando soluciones mágicas a problemas externos. Las multitudes que seguían a Jesús buscaban pan, buscaban la curación física de sus enfermedades, buscaban la expulsión de los romanos y el restablecimiento de un reino político en la tierra. Buscaban un Mesías que arreglara el mundo de fuera. Si a estas personas, hambrientas de milagros tangibles y cambios materiales, se les hubiera dicho: el reino de Dios es una luz estática que veis al cerrar los ojos y requiere horas de observación silenciosa, la reacción habría sido, en el mejor de los casos, de decepción y burla, y en el peor, de ira violenta. La mente colectiva no buscaba la transformación de la conciencia, buscaba el confort del cuerpo y la seguridad del ego. Existe un peligro real y tangible en entregar herramientas de poder interior a quienes no han establecido una base ética y psicológica sólida. El fenómeno de la luz interna es una apertura de compuertas. Cuando uno empieza a acceder a los estratos profundos de la mente, la energía psíquica se amplifica. Si una persona inestable, llena de ambición, odio o codicia, accede a estas fuerzas, no se ilumina, se inflama. La historia de las sectas y los falsos profetas está llena de individuos que tuvieron experiencias visuales o energéticas reales, pero carecían de la madurez para contenerlas. Interpretaron la luz interna como una señal de que eran dioses elegidos para gobernar a otros. Entregar este conocimiento sin filtro habría sido como entregar fuego a un niño en un pajar. El secreto actuaba como un filtro de seguridad. Solo aquellos que demostraban paciencia, disciplina y humildad durante años tenían acceso a las llaves de la percepción directa. Además, había una razón política y estructural de peso. La enseñanza de que la divinidad es una experiencia interior accesible a cualquiera sin intermediarios es, por naturaleza, subversiva. Amenaza la existencia misma de las instituciones religiosas jerárquicas. Si tú puedes encontrar la luz de Dios cerrando los ojos en tu propia habitación, ¿para qué necesitas al sumo sacerdote? ¿Para qué necesitas el templo, el sacrificio o el diezmo? La estructura del poder religioso se basa en la idea de que Dios está allá afuera y de que necesitas un puente autorizado para llegar a Él. La enseñanza de la luz interna elimina el puente y declara que tú eres el territorio sagrado. En la antigüedad, decir esto abiertamente era una sentencia de muerte segura. Por eso, estas verdades se escondieron detrás de símbolos, metáforas y mitos que las autoridades no podían descifrar, pero que los iniciados entendían perfectamente. La frase bíblica, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, suena dura y ofensiva a los oídos modernos, pero en el lenguaje de la instrucción espiritual era una advertencia técnica sobre la conservación de la energía. No se refería a que las personas fueran animales, sino a que la naturaleza animal o instintiva del ser humano, que solo busca comer, dormir y reproducirse,
no tiene la capacidad de digerir la verdad espiritual. Si arrojas una perla a un cerdo, el animal no verá su valor. Intentará comerla. Se dará cuenta de que es dura y no tiene sabor, y luego la pisoteará y posiblemente te atacará por no haberle dado comida real. De la misma manera, entregar una práctica contemplativa sutil a una mente burda y materialista solo conduce a que la enseñanza sea degradada, malinterpretada y finalmente destruida. El silencio, por tanto, era un acto de custodia. También debemos considerar la fragilidad de la experiencia en sus etapas iniciales. Cuando un estudiante comienza a ver la luz interna, es como una pequeña llama en medio de un viento fuerte. Requiere protección. Si el estudiante corre a contárselo a sus vecinos escépticos, a su familia preocupada o a las autoridades religiosas dogmáticas, las dudas y críticas de los demás apagarán su fe en su propia experiencia. Eso son tonterías. Te estás volviendo loco. Eso es obra del diablo. Estas palabras externas tienen poder. Al mantener la experiencia en secreto, el practicante crea un recipiente hermético donde la energía puede acumularse sin fugas. El silencio sella el proceso alquímico. Jesús instruía a menudo a los que curaba o a los que recibían una revelación. Mirad que no lo digáis a nadie. No era modestia falsa, era una instrucción para proteger la semilla germinada de las botas de la opinión pública. Finalmente, el secreto tenía una función pedagógica. Lo que se obtiene sin esfuerzo no se valora. La verdad oculta obliga al buscador a buscar. El velo del misterio sirve para probar la sinceridad del aspirante. Aquel que solo tiene curiosidad superficial se detiene ante el primer obstáculo o ante el silencio de la parábola. Pero aquel que tiene sed, como decía Jesús, persistirá, cavará, preguntará y llamará a la puerta hasta que se le abra. La ocultación de la técnica de la luz interna aseguraba que solo aquellos con una determinación inquebrantable llegaran a descubrirla. No se trataba de esconder la verdad de la gente, sino de esconderla para la gente que estaba lista para ella. Era una forma de asegurar que el conocimiento llegara solo a las manos que estaban dispuestas a usarlo para la liberación y no para la vanagloria. Por eso, lo que hoy escuchas y lees tan fácilmente, en la antigüedad costaba vidas, viajes y años de silencio absoluto para ser recibido. Si aceptamos que la luz interna es un fenómeno real y accesible, la pregunta crucial se convierte en ¿cómo debemos relacionarnos con ella? ¿Qué se supone que debemos hacer cuando, en la soledad de nuestra habitación, la oscuridad detrás de los párpados comienza a brillar? Jesús, a través de textos como el Evangelio de Tomás y el Diálogo del Salvador, ofrece una instrucción que es, a la vez, sorprendentemente simple y radicalmente difícil para la mente moderna. La instrucción es estar, no hacer, no manipular, no adorar, sino simplemente estar presente con una atención inquebrantable y sin juicio. La actitud correcta comienza con la ausencia de miedo. No temáis, es la frase más repetida en los evangelios, y no es un consuelo sentimental, sino una directriz técnica para la navegación interior. Cuando la conciencia se adentra en territorios desconocidos, el instinto biológico es contraerse, sentir pánico ante la pérdida de los referentes habituales. Si ves una luz extraña o sientes una vibración intensa, el miedo cierra inmediatamente la puerta. El miedo es una contracción energética que te devuelve bruscamente a la superficie de la conciencia ordinaria. La instrucción de Jesús es mantener el corazón firme, abierto y relajado, incluso ante lo desconocido. Es confiar en que la luz que ves es tu propia naturaleza, no una amenaza externa. Junto a la ausencia de miedo, la segunda columna de la actitud correcta
es la ausencia de codicia. En el mercado espiritual es fácil caer en la trampa de querer más. Si ves una luz tenue, quieres que sea brillante. Si ves una forma simple, quieres una visión compleja. Si tienes una experiencia de paz, quieres retenerla para siempre. Jesús advierte contra el atesorar en la tierra, y esto se aplica también a las experiencias espirituales. No trates de acumular visiones como si fueran monedas de oro. La codicia espiritual crea tensión, y la tensión destruye la sutileza necesaria para ver. La actitud correcta es la de manos abiertas. Recibe lo que venga, déjalo estar mientras esté, y déjalo ir cuando se vaya. No te apropies de la luz. Observa el fenómeno con la curiosidad inocente de un niño que mira las nubes pasar, sin intentar detener el viento. La tercera instrucción es la de la vigilancia sin tensión. A menudo cuando intentamos meditar o concentrarnos, fruncimos el ceño, apretamos los ojos y tensamos los músculos del cuello, como si ver fuera un trabajo de fuerza. Pero la visión espiritual no funciona con fuerza muscular. Jesús habla de un yugo que es fácil y una carga que es ligera. Si te estás esforzando, lo estás haciendo mal. La mirada interior debe ser suave, una caricia de la atención, no un agarre. Imagina que estás esperando a un pájaro muy tímido. Si te mueves bruscamente o corres hacia él, se irá volando. Debes quedarte muy quieto, respirando suavemente, permitiendo que el pájaro venga a ti. Esa espera paciente y relajada es la verdadera naturaleza de la oración contemplativa. Además, Jesús enfatizaba la importancia de la unificación. En el Evangelio de Tomás dice: «Cuando hagáis de los dos uno, entonces entraréis en el reino». Esto se refiere a la integración de las polaridades. Normalmente, nuestra mente está dividida. Una parte quiere meditar, la otra quiere ver la televisión. Una parte quiere paz, la otra está enfadada. La actitud correcta ante la luz interna requiere que traigas todo tu ser al momento presente. No dejes una parte de ti preocupada por el mañana. Reúne a todas tus ovejas dispersas, tus pensamientos, tus emociones, tus sensaciones, y tráelas al redil del momento presente. Cuando toda tu energía está unida en un solo punto de atención, la percepción se abre. Si tu ojo es único, todo tu cuerpo estará lleno de luz. La unicidad es la clave. No puedes servir a dos señores. No puedes estar atento a la luz interna y a la lista de la compra al mismo tiempo. Finalmente, la actitud culminante es la indiferencia hacia el resultado. Esto puede parecer paradójico, pero es esencial. Si te sientas a meditar para ver la luz, es probable que no la veas, porque tu deseo está creando ruido. El deseo es una proyección hacia el futuro. Quiero que pase esto, y la visión ocurre en el presente. La actitud correcta es sentarse sin agenda. Siéntate porque es bueno sentarse. Cierra los ojos porque es bueno descansar en ti mismo. Si la luz aparece, bienvenida sea. Si no aparece, bienvenida sea la oscuridad. Esta indiferencia soberana es lo que desarma al ego. Cuando no exiges nada, el universo a menudo te lo da todo. Jesús enseñaba a buscar primero el reino, la conexión interior, y todo lo demás se daría por añadidura. La añadidura son las visiones, las comprensiones, la paz. Pero si buscas la añadidura directamente, te pierdes el reino. La actitud es, por tanto, una entrega total a la hora, sin condiciones, confiando en que lo que suceda es exactamente lo que necesitas experimentar. Al llegar al final de este recorrido por la anatomía oculta de la percepción, es vital recordar la advertencia más sutil de todas. La luz interna, con toda su belleza hipnótica y su misterio biológico, no es la meta suprema. Es fácil enamorarse del espectáculo. Es tentador creer que,
porque vemos colores o formas en la oscuridad, hemos alcanzado la iluminación espiritual. Pero en la cartografía del espíritu trazada por las antiguas enseñanzas, estas luces son apenas las señales de tráfico en la autopista, no el destino final. Son los indicadores luminosos en el tablero del coche que te dicen que el motor está encendido, pero mirar el tablero no es lo mismo que conducir el viaje. Jesús no dijo, buscad la luz y quedaos allí. Dijo, sed la luz. Hay una diferencia abismal entre observar un objeto brillante y fundirse con la fuente de ese brillo. La visión de los fosfenos, la geometría sagrada o la estática violeta es todavía una experiencia dual. Hay un tú que observa y un algo que es observado. Mientras exista esa separación, todavía estás en el vestíbulo del templo. La verdadera entrada al reposo profundo, ese lugar donde el Padre y yo somos uno, ocurre cuando incluso la luz desaparece o cuando el observador se olvida de que está observando. El fenómeno visual es, en última instancia, un puente. Un puente precioso, construido con la propia sustancia de tu sistema nervioso, diseñado para ayudarte a cruzar desde el ruido ensordecedor del mundo exterior hacia el silencio masivo del mundo interior. Pero nadie construye una casa sobre un puente. El propósito del puente es ser cruzado y dejado atrás. Si te quedas parado en el puente admirando la estructura, nunca llegarás a la otra orilla. La otra orilla es el silencio sin imágenes. Es la oscuridad aterciopelada y cálida del descanso absoluto, donde ya no hay nada que ver porque tú eres todo lo que hay. Por eso, esta noche, cuando cierres los ojos, usa la luz como una herramienta, no como un ídolo. Deja que los patrones y colores capturen tu atención el tiempo suficiente para distraerte de tus preocupaciones diarias. Deja que te fascinen lo suficiente para que olvides la discusión que tuviste en el trabajo o la ansiedad por el dinero. Úsalos como un señuelo para calmar a la mente inquieta. Pero una vez que la mente esté calmada, una vez que el cuerpo esté pesado y la respiración sea apenas un susurro, suelta también la luz. Déjate caer a través de ella. Atraviésala como quien atraviesa una cortina de niebla luminosa para encontrar el valle verde y tranquilo que espera al otro lado. Lo que Jesús enseñaba, más allá de cualquier fenómeno sensorial, era la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz no es un color, no es una forma, no es un sonido. Es el estado que queda cuando todo lo demás ha pasado. Es el fondo inmutable sobre el que danza la luz. Ahora, mientras estas palabras se desvanecen y el silencio retoma su lugar, tienes la oportunidad perfecta para comprobarlo. No necesitas creer en nada de lo que se ha dicho aquí. Solo necesitas tus propios ojos y tu propia oscuridad. Cierra los ojos ahora. No busques nada. No esperes nada. Solo observa lo que ya está ahí, brillando suavemente detrás de tus párpados. Observa la vida sucediendo en ti. Y luego, lentamente, muy lentamente, deja de observar y simplemente descansa. El espectáculo ha terminado. El verdadero descanso acaba de empezar.